Dios le bendiga, estimados hermanos. Voy a tratar ampliar sobre el tema la gran tribulación con respecto a lo que va a suceder en estos 7 años que Daniel le llama la 70ª semana. Sabemos que cuando Cristo viene y lleva a su iglesia, Él va a estar en los aires y la iglesia será levantada y llevada a su presencia. También el que impide la aparición del líder mundial se va a retirar. Ahora bien, antes de la gran tribulación, el Señor salvó o fueron salvos por el Señor 144.000 judíos, todos ellos sellados y protegidos para llevar el evangelio del reino a través de las naciones. Pero también quiero decirle que en ese tiempo, aunque hubo épocas que estaban diciendo los que predicaban y enseñaban que no iba a haber salvos durante la gran tribulación, lo daban todos por perdido. Pero sin embargo, el Espíritu Santo fue revelando las cosas a través de su palabra. Y entonces nos fuimos dando cuenta que el libro del Apocalipsis, del capítulo 1 al 3, está hablando de la iglesia, los distintos períodos de la iglesia, y este libro nos está hablando de lo que está pasando hoy en día. Luego de ser llevada a la iglesia, los demás capítulos, parte de ellos, trata sobre Israel. Ahora, en la gran tribulación, mediante la predicación del Evangelio, y acá quiero hacer una breve comparación. Los 144.000 predicaban el Evangelio del reino. Ahora, el Evangelio del reino no era el Evangelio de salvación. ¿Por qué no era el Evangelio de salvación? Porque era una palabra profética del cual anunciaba que el Señor o el Rey venía. Y esta palabra profética era para Israel. Y era un mensaje de esperanza. Pero a su vez estaba, podemos decir así, el Evangelio de la cruz estaba también relacionado. Y el mensaje de salvación es el Evangelio de la cruz, de redención. Y por eso yo quiero tratar un poco sobre el tema aquí, que esto es muy importante. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 7, verso 9 al 14, que después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblo y lengua. Acá es algo que podemos decir sucedió de salvos de todas las naciones. Eso es interesante. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles que estaban en pie
alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios por los siglos de los siglos. Amén. La bendición, la gloria y la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, de los 24 ancianos que son representantes de la iglesia, no de Israel, sino de la iglesia, que están vestidos, dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Juan, que fue llevado en el Espíritu a la presencia del Señor y que luego regresa, Dios lo envía con un mensaje profético para ser entregado. Ahí él le pregunta, ¿quiénes son? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado su ropa y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto es muy importante al respecto. Bien, ahora, ¿qué quiere decir estas cosas que están acá escritas, registradas en el libro del Apocalipsis? Antiguamente se interpretaba que la iglesia salió de la gran tribulación, de los problemas, de la lucha, de que cada tiempo siempre había dificultades para la iglesia. Pero esto no se refiere a la iglesia del Señor, se refiere a la semana de la gran tribulación. ¿Por qué se nos dice todo esto? ¿Por qué en este caso se habla de una gran conversión? ¿Qué ha pasado cuando el Señor fue y llevó su iglesia? La idea era que la gente que quedaba en ese tiempo era gente que estaban perdidos completamente, porque no se fueron con la iglesia, con el Señor. Pero así no es el asunto. Ellos, los 144.000, comenzaron a anunciar el Evangelio a todas las naciones. No había nación que ellos no visitaban y anunciaban esta palabra. Ahora, para los judíos era el Evangelio del Reino, primeramente, porque era algo profético que estaba anunciado en las Escrituras. Era la promesa que el Rey viene. Por eso es un evangelio de esperanza, pero no es el evangelio de salvación. El evangelio de la cruz, de la redención, estaba allí también. Y eran lo que verdaderamente, al anunciar la redención y haber hombres y mujeres que la recibían por la fe, eran salvos. Quiero hacer algunos comentarios. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en Juan el Bautista, que anunciaba el Evangelio del Reino. Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y este no era un mensaje de salvación, sino de esperanza, como dije. Pero cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahí está el mensaje de la cruz. Ahí está el mensaje de salvación. Además, Juan habla y dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está el mensaje del reino y también el mensaje de la cruz. Ahora, para no confundirnos, yo quiero
también comentar el uso de la palabra reino. Tenemos el reino espiritual, que nada tiene que ver con el Evangelio del Reino. Está relacionado con el reino universal de Dios. Es un reino espiritual. Están compuestos por todos los salvos, los que han sido verdaderamente convertidos y han nacido de nuevo, porque Jesús dijo que para entrar a este reino, la persona tiene que nacer de nuevo. Este era el reino espiritual. Y luego tenemos el reino del milenio. Es un reino literal, pero ahí sobre el cual Cristo va a reinar, y dice que se sentará en el trono de David. ¿Estará el trono literal de David? No es así, sino se refiere a la dignidad de David. Esto es muy importante. Por eso quiero dejarles en claro que el Evangelio del Reino no tiene nada que ver con esta parte de las Escrituras que yo le mencioné. Ahora, está este dilema para mucha gente. El Espíritu Santo se retiró para dejar que el líder mundial aparezca. ¿Y cómo se salvan las personas si el Espíritu Santo se retira? Porque sabemos nosotros que el Espíritu Santo ayuda a la salvación. Tiene que ver mucho con la redención. Tiene que ver con el nuevo nacimiento. Aunque se nombre muy poco, a mí me llama siempre la atención que el nuevo nacimiento fue erradicado completamente. Ahora hablan un poco más filosóficamente, de otra manera, pero Jesús, que es la máxima palabra de parte de Dios y la verdad de Dios en la persona de Jesucristo, Él dijo que para entrar al reino de los cielos necesita el nuevo nacimiento. Esto está muy claro. Por más que los hombres lo radiquen, el nuevo nacimiento es muy claro. Ahora, el Espíritu Santo se retira. Acá con el Espíritu tenemos dones. Se manifiestan los dones espirituales. Nos ayuda, nos da la fuerza. Si yo estoy desanimado, Él me anima. Si yo no sé, estoy turbado en qué manera voy a orar, el Espíritu Santo me lleva a orar lo que conviene. Siempre está, la persona del Espíritu siempre está. Y cuando Él se retira, ¿qué pasa? Bueno, vamos a tratar de encontrar de parte de Dios en todo esto una respuesta. Los mejores comentadores bíblicos dicen que si bien el Espíritu se retira, pero no olvidemos que el Espíritu Santo es omnipresente. Él no necesita estar acá conmigo y en otro lado no está. Él puede estar conmigo acá, ayudándome, dándome la fuerza, y está ayudando a otros hermanos, aparte de la iglesia, en otras partes del mundo. ¿Qué va a pasar cuando el Espíritu se retire? ¿Cómo van a ser salvos en la gran tribulación? Algo parecido es lo que sucedía en el Antiguo Testamento.
Primeramente, lo tenía que ser individualmente por la fe. Los antiguos creían en el Señor y dice la palabra que Dios era galardonador de ellos, era por la fe. Pero el Espíritu Santo en aquel entonces no moraba en las personas, sino era su aparición momentánea para un hecho que Dios quería realizar, ya sea un profeta o otra persona, que el Espíritu tenía que intervenir, pero no moraba permanentemente. En esta época, antes que venga Jesús, el Espíritu está morando en nosotros. Por eso dice la palabra del Señor que no tenemos que apagar el fuego del Espíritu. Cuando dice no tenemos que apagar, está relacionado con una presencia de fuego. Él no es el fuego, pero es bueno sentir el fuego del Espíritu. No lo tenemos que perder. Una cosa es la religiosidad y otra es sentir el fuego del Espíritu. Y quiero decirle que eso no significa que uno es fanático, pero es lindo sentir el calor del Espíritu. Hay otros fuegos que a Dios no le agradan y que mucha gente está metida en esto, pero el fuego del Espíritu es maravilloso. Y aparte, el Espíritu quema todo aquello que no es agradable a Dios. La mejor persona que cree que está muy cerca, que toca el cielo, que está, bueno, sin embargo, la mejor persona necesita ese fuego. Necesita que el fuego queme, necesita sentir el calor del cielo. Y entonces vamos tomando pasos de entendimiento cómo va a ser la conversión. Va a ser por la fe. Seguramente que el Espíritu en algo va a ayudar, no como en nuestra época. Por ejemplo, hemos leído la palabra del Señor donde dice que ellos han sido, mire lo interesante que dice acá, pueblo y lengua delante del trono, vestidos de ropas blancas y con manos, palmas de victoria. Ellos fueron salvos, fueron limpios por la sangre del Cordero. Ahora, ¿quién aplica la sangre del Cordero? Jesús murió hace centenares de años, pero somos limpios por su sangre. ¿Y cómo somos limpios por su sangre hoy en día? Es el Espíritu Santo que espiritualmente aplica. No sé cómo puede ser, pero un pecador, el más grande pecador, como dijo el profeta, si tus pecados fueran rojos, intensos, van a quedar blancos como la blanca nieve. ¿Cómo es el proceso? No le puedo decir, no le puedo explicar, pero el Espíritu es el que limpia totalmente, aplica la sangre y nos viste espiritualmente de vestidura blanca, que significa Dios es el que justifica, no es el hombre. Dios es el que justifica. Gracias al Señor por todo ello. Y las palmas de victoria, las palmas que ellos vieron eran las palmas de victoria. De manera que el único que va a poder aplicar la sangre de la redención a esta multitud, ustedes lo pueden ver, que es de todas las naciones, se van a juntar una gran multitud.
Bueno, si yo le llamo avivamiento esto, seguramente va a haber muchas contradicciones, porque todos los avivamientos lo esperamos antes de la venida del Señor. Claro que Jesús, cuando espera en las regiones celestiales, la iglesia es levantada, los muertos en Cristo resucitados, los que estamos, si vamos a estar nosotros, cambiados nuestros cuerpos a la semejanza del Señor, todo esto se va a notar en el mundo, una desaparición para muchos misteriosa de mucha gente, pero otros se acordarán que se predicaba que un día iba a venir Jesús, iba a llevar. Seguramente que todo esto va a pesar mucho en la gente y van a entender que el Señor vino y llevó la iglesia y ellos quedaron solos. Ahora, quedaron allí. Por eso, lo primero era el evangelio de esperanza. Tengan esperanzas, porque el rey viene. Pero luego, el evangelio de la cruz. Allí se encuentra la salvación, el mensaje de salvación. Gracias a Dios. Ahora bien, ¿qué pasará en la misma? Con el tiempo, porque entendemos esto, que los primeros 3 años y medio, todo lo que usted ve ahora, la gente se manifiesta, la gente se puede expresar y hay situaciones en muchos países que se hace una dificultad muy grande. Están cambiando las cosas en este momento en nuestras sociedades. Pero en los 3 años y medio, los primeros 3 años y medio, nada de esto va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el líder mundial, el anticristo, va a llevar de tal manera las cosas que va a haber, no va a haber conflictos y va a haber seguridad para la gente. Luego de ahí viene la situación, pero dejemos las cosas ahí. Muchos de ellos, convertidos, van a pagar con su vida la conversión. Cuando llegue el momento que voy a hablar de este líder mundial, vamos a ver estas cosas. Ahora viene el capítulo 12, también lo quiero ver, pero también quiero hablar algo sobre el remanente fiel de Israel. Va a haber un remanente fiel allí. No todos van a creer, pero algunos van a creer. La Biblia dice que hay un resto de fieles que se salva siempre de los juicios de Dios. Dios a veces desencadena juicios en la humanidad y lo ha hecho en Israel, pero hubo una cantidad de fieles que no son tocados por ese juicio. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que van a transmitir a las generaciones que vienen los grandes cambios que Dios quiere realizar para ese tiempo. En medio de estos juicios aparece algo nuevo de parte de Dios, superior a todo lo que es malo. Por ejemplo, le doy de Elías. Elías de pronto dijo, se presentó delante de Dios, no vio nada bueno, no contempló nada que le pueda ayudar,
Le puede pasar a usted, me puede pasar a mí en un momento determinado. Todo está en contra mío. Y la oración de Elías era: solamente he quedado yo, fiel a Dios. Miro a mi alrededor, no hay ninguno. Y de pronto Dios lo sorprende. Y la sorpresa de Elías fue tan grande, no sé cómo pudo estar de pie delante de la palabra de Dios. Sabe usted muy bien, a veces hay sorpresas que son tan grandes que hay gente que se desmaya, hay otros que le agarró taquicardia, aun si fuera la sorpresa muy grande. Y algunos, ¿por qué no le agarró un infarto? Porque las emociones lo golpean tan fuerte que hay personas que no pueden soportar. Pero Elías tuvo que soportar y Dios le dijo: mira, estás equivocado. Yo tengo 7.000 personas que nunca doblaron sus rodillas a los ídolos. Oh, perdóname, Señor, lo habrá dicho. Esto es interesante. Este remanente, a través del tiempo, son los instrumentos de Dios. Como le dije, que van a iniciar un nuevo principio. Ahora, se ha dicho lo siguiente, que el pueblo de Dios se mantiene en este mundo, los embates tan grandes de este mundo, como si fuera una roca en el océano. Yo he contemplado a veces partes rocosas en un océano muy bravo cerca de la costa. Las olas los golpean permanentemente, pero la roca está allá, no la puede mover, no la puede destruir. Quiero decirle una cosa: aún las puertas del Hades, del infierno, no pueden prevalecer contra el pueblo, la iglesia del Señor. Yo siempre hablaré de la iglesia del Señor. Hay gente que habla de grupos, otros de pueblo, otros de sociedad, otros de muchas cosas. Si quieren mezclar, lo pueden mezclar. Hoy en día no hay problema, pero la Biblia siempre habla de la iglesia del Señor. En el capítulo 12 de Apocalipsis, quiero decirle que verdaderamente es muy simbólico ahí. Hay partes que no lo son y hay partes que son muy simbólicos. Cuando yo empecé a mirar algo del Apocalipsis, siempre le hablo de mi juventud, que fueron mis primeros pasos, que gracias a Dios recibí buenos consejos que uno, como yo digo así, he podido mamar de esos buenos consejos y que me quedó hoy en día. He visto en los hombres de Dios, ellos no sabían muchas cosas que hoy se puede conocer. Les dije en un momento determinado que los buenos libros que hablan de temas proféticos, que hablaban del Apocalipsis y todo, estaban escritos en idioma inglés, de autores muy, podemos decir así, aceptables en el estudio de la palabra de Dios. Y como estaban en inglés, generalmente, muy poca gente, pero en el secular sabía el inglés, pero dentro de la iglesia, dentro de ellos, no había personas. Y también
buenos estudios de la palabra en idioma alemán, que había grandes expositores de la palabra que eran alemanes. Pero después, bueno, en ese tiempo, los hermanos no tenían mucho conocimiento, pero eran fieles a Dios. ¿Fieles cómo? Ellos tenían un compromiso con Dios y ellos se esforzaban en ese compromiso. Ellos estaban comprometidos en orar, porque sabían que la victoria viene en oración. Pero no venían de ahí nomás. Yo me reunía en la iglesia de Flores, cerca de la estación de Flores, unas 4 o 5 cuadras. Venían a orar los siervos de Dios y líderes desde La Plata, Berisso, Berazategui, la parte sur. Usted sabe que en aquel entonces la mayoría tomaban el colectivo y bueno, las oraciones terminaban a las 10 y algo de la noche, y ellos llegaban a las 1, las 2 de la mañana y se levantaban temprano para trabajar. Esos hombres me marcaron porque tenían compromiso con Dios. En las buenas y en las malas estaban de rodillas, clamando a Dios. No sabían muchas cosas, pero sabían algo primordial que a Dios le gustó. Eran fieles. Y bueno, y algunos de ellos me señaló, mira, el libro de Apocalipsis no es un libro malo. La gente lo ha hecho así, lastimosamente. No era nada que podían verdaderamente hacer algo a nuestra vida espiritual negativamente. La gente lo hizo y hablaban cosas que no tenían que hablar. Es un libro como otro libro de la Biblia. Claro que es controvertido y mucha gente habla del mismo, pero si vamos al caso, tomamos el libro de Génesis y es otro libro que la crítica trata por todos los medios de golpearlo fuertemente. Y este libro también. Yo lo tomo como otro libro de las Escrituras, pero lo que pasa que en este libro estamos viviendo esos tiempos. Y el capítulo 12 se nos dice, bueno, acá el capítulo 12, 13 y 14 forman una sola profecía. Yo se lo voy a resumir, quitar de todo esto para que no, ¿cómo podemos decir? No entrar en el simbolismo mucho, ni tampoco en el tecnicismo, para que usted entienda. En Apocalipsis 12, versículo 1 y 2, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La primera aparición de una figura femenina está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Pero en este libro hay 4 mujeres que se nombran. Cada una de ellas representa muchas personas dentro de un sistema. Se nombra la mujer, pero detrás de ello hay un sistema y mucha gente involucrada. La primera mención femenina está capítulo 2, verso 20 de
Apocalipsis, habla de Jezabel. Y esto nos está hablando de una gran corrupción que se vivió en el pasado. Ahora, está la mujer embestida con autoridad. 12.1, capítulo 12, verso 1, representa a Israel. En el capítulo 17.1, la gran ramera. ¿Qué significa esto? Representa a la iglesia corrupta al respecto. Y en el capítulo 19, verso 7, la novia y esposa del Cordero, que significa, representa a la iglesia vencedora que está con el Señor en la gloria. Ahora, voy a tratar de exponer, como dije, dejando de lado los tecnicismos al respecto. La mujer vestida de sol no es la iglesia, no representa a la iglesia, que dice que está con el Señor. Se trata del pueblo de Israel, porque de ahí, del capítulo 4 en adelante, trata con Israel. Ahora, cita un hijo varón, que se refiere el Salmo 2. El Salmo 2 es un salmo mesiánico que habla del Señor. Se trata del Señor y se refiere a su nacimiento y destino. Él quebrantará, dice la palabra, las naciones con barra de hierro y su ascensión a la gloria. Él fue arrebatado para Dios y su trono, todo esto señala al Señor Jesucristo. No refiere también aparece un gran dragón escarlata, rojo, color oscuro. Esta palabra, por eso siempre decía, asusta a la gente, y nada lindo puede hablar del diablo. Este es el diablo, Satanás. No creo que él sea como un dragón, pero se refiere a... Él era antes un gran ángel y él cayó de la gracia de Dios, de la presencia de Dios. Era un gran ángel. Quiere decir que no es un dragón o una gran serpiente. Son las figuras que le da por la obra que él realiza. Ahora bien, porque Satanás siempre fue el instigador contra el pueblo de Dios y lo será muy fuertemente contra Israel. La mujer representa a Israel, con quien Dios trata, o Dios trató sus pactos, porque Dios trató, es el pueblo de los pactos, Dios trató con muchos pactos. Y el pueblo de Israel a su tiempo va a participar de esos pactos. Pero después tenemos la intervención del ángel más poderoso, el arcángel Miguel. Él es su destino, está unido el destino con Israel. Es el defensor del pueblo de Israel. Nuevamente aquí aparece Miguel, y acá hay algo que es muy importante. Hay en el capítulo 12, verso 7, una gran batalla en el cielo. Significa que Dios está tratando con su pueblo, Israel, porque está interviniendo Miguel. Y Satanás y todos los demonios son arrojados de las alturas a la tierra. Y ahí viene la ira terrible. ¿Por qué? Porque hasta ahora su base de operaciones son las alturas. El mismo apóstol Pablo lo dice, potestades superiores, gobernadores de las tinieblas, están en las alturas, están dominando allá. Pero llega el momento que Miguel, con toda la autoridad de Dios,
los despoja, los arroja Satanás y todos los demonios a la tierra. En el capítulo 12, versos 6 y 14, habla de 1260 días. Son 3 años y medio. Se refiere a los últimos 3 años y medio de la semana, en donde Israel se da cuenta que fue engañado por el anticristo. En el primer tiempo, Israel recibe a este líder mundial como si fuera su Mesías. Veo que Juan dice, antes de finalizar, le quiero decir lo siguiente. Juan dice, anticristo, es el único que lo nombra anticristo. Y anti quiere decir, en griego, tiene dos, podemos decir, interpretaciones. Anti, en contra. Y la otra parte, ser semejante. Creemos que la última parte es la más aceptada. Se hace semejante al Mesías y engaña a Israel. Pero en los últimos años, los últimos 3 años y medio de la semana, Israel se va a dar cuenta, con tristeza, que fueron engañados. Ese no era su Mesías. Su Mesías va a venir a salvar al remanente fiel. Esto es muy importante. Bien, agradezco a Dios por este momento y quiero bendecirlo a todos ustedes en el nombre del Señor. Amén.